Feliz día, mi nombre es Alexandra Alvarado, maestrante del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, específicamente en la maestría de Orientación en Sexología. El día de hoy tengo el honor de conversar con ustedes acerca de lo que es la teoría de la variante fisiológica del sexo. Pero antes me gustaría conversar un poco acerca de lo que es el término sexología, puesto que dentro de ella se encuentra inmerso un conjunto de definiciones que sin duda son indispensables para entender la teoría que posteriormente vamos a conversar. La palabra sexología proviene entonces del latín sexus, que significa sexo, y logos, que significa estudio o tratado. Sin embargo, la sexología no se queda solamente con ese concepto, sino que es un poco más profundo, puesto que al mencionar la palabra sexo nos referimos a la condición orgánica del individuo que le permite distinguir varón o hembra. En este sentido, por ser una condición, está involucrada dentro de una estructura anatómica, y toda estructura anatómica a su vez posee una función. Esta relacionada con lo del sexo se denomina función sexual. El sexo en este sentido viene formado mediante un proceso de diferenciación que ocurre cuando el espermatozoide y el óvulo se unen a dar origen a lo que es el huevo o cigoto. De igual manera, y en cuanto a la función sexual, es decir, las actividades propias del sexo, también se forma mediante un proceso, pero en este caso es un proceso de activación de la situación estímulo sexual. Por lo que la palabra sexología debe ser definida operacionalmente como el estudio del sexo, su proceso de diferenciación y alteraciones, la función sexual, su proceso de activación, características fisiológicas, pero también sus alteraciones. Podemos involucrarnos entonces ya en lo que es la teoría de la variante fisiológica del sexo. Pero nos remontamos hacia el año 1973, cuando en la sociedad surgió un gran problema, puesto que se observaban un conjunto de características, comportamientos sexuales que resultaban para ellos inadecuados, extravagantes, inclusive patológicos. Esto, por supuesto, en educadores, representantes, inclusive en padres, generaba gran alarma y despertó también la curiosidad del doctor Bianco de investigar acerca de esta situación. Para ello, entonces, él utilizó un experimento que en la actualidad es conocido como el experimento de la variante fisiológica. Este experimento consistió principalmente en tomar a una muestra de 3 individuos que fueron voluntarios para el experimento, que tenían patrones sexuales ya establecidos: homosexual, heterosexual y bisexual. El primero de ellos fue una persona heterosexual que fue expuesta a una situación de estímulo administrada por una persona de su mismo sexo y una del sexo opuesto. La misma tenía los ojos tapados y respondió de forma adecuada y satisfactoria a los estímulos que fueron presentados por ambas. Sin embargo, se le quitó luego la venda y al tener los ojos destapados, solamente respondió al estímulo administrado por la persona del sexo opuesto. Posteriormente, el mismo experimento se realizó con un individuo que tenía un patrón sexual establecido como homosexual. La administración fue por parte de ambos y la respuesta también. Posterior que se le quita la venda, solamente respondió a la situación de estimulación del individuo que tenía el mismo sexo. Un tercer intento se hizo con un individuo que tenía un patrón sexual bisexual. Con los ojos vendados, respondió a la situación administrada por un individuo del mismo sexo y del sexo opuesto, y al quitarle el vendaje y tras la misma aplicación, respondió de forma adecuada al estímulo del mismo sexo y del sexo opuesto. Esto, por supuesto, llevó inclusive a corroborar el sustento teórico que el doctor ya había desarrollado y se conformó lo que se conoce como la teoría de la variante fisiológica. ¿Por qué se dice que es una teoría? Porque la misma está conformada por conceptos, definición, postulado, axiomas, hipótesis y leyes, como a continuación se va a explicar. Pero, ¿qué es eso de la teoría de la variante fisiológica del sexo? No es más que la condición que le permite al individuo funcionar de una forma adecuada en cuanto al desarrollo
de diferenciación, el proceso de diferenciación del sexo y el proceso de activación de la unidad situación, estímulo sexual, respuesta sexual. En cuanto a los postulados de esta teoría, son dos fundamentales. El primero de ellos, el denominado postulado de integración de la función sexual y el postulado del desarrollo sexual funcional. El primero que responde al cómo, el segundo que responde al cuándo. El primero, como lo dije, integración de la función sexual, responde cómo se forma el patrón sexual. Para esto se toma en consideración dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, una condición que todo ser biológico posee, y es la condición de la variante fisiológica del sexo. Pero también se toma en consideración una característica que nosotros, los seres humanos, tenemos, y es la de discriminación. Cuando nosotros somos capaces de discriminar sobre la variante fisiológica del sexo, es allí donde se da origen a lo que se conoce como el patrón sexual. El patrón sexual está conformado entonces por dos aspectos: el sexo del individuo, pero también por la función sexual, donde se ven involucrados elementos como con qué sexo funciona, qué método, qué frecuencia, qué respuesta y qué tiempo. En cuanto al desarrollo sexual funcional, es en este aspecto y en este postulado específicamente donde el proceso de desarrollo o crecimiento del individuo toma un rol protagónico. Son tres específicamente: el periodo indiferenciado, el periodo de transición y el periodo diferenciado. En cuanto al periodo indiferenciado, comienza desde los 0 años y se extiende hasta aproximadamente los 12 años de edad del individuo. En este periodo no existe una discriminación en cuanto al desarrollo de la variante fisiológica y por ende la misma se encuentra en su máxima plenitud y expresión. Es por eso que los individuos que se encuentran dentro de este periodo generan o emiten respuestas ante cualquier estímulo, ante cualquier situación. El segundo de ellos, el periodo de transición, surge desde los 12 años, cuando culmina el anterior, y se extiende hasta los 18, 21 años aproximadamente. En este periodo, la discriminación se está formando de acuerdo a las exigencias del entorno social y, por supuesto, de acuerdo a la crianza, el patrón de crianza de la familia y aquel establecido por la sociedad, pero se caracteriza por un ensayo y un error. El último de ellos, que es el diferenciado, extiende desde los 21 años en adelante. Ya existe un patrón sexual establecido. El patrón sexual viene formado debido a la discriminación que ya se encuentra adecuada al entorno social en donde el sujeto se desenvuelve. En este sentido, no es que la variante fisiológica se limita, se desaparece, sino que está un poco más controlada. De igual manera, esta teoría posee axioma, el cual dice que una situación, estímulo sexual, genera de forma inmediata una respuesta sexual, donde la hipótesis determina que toda respuesta sexual de un organismo fisiológico en estado o en etapa de no discriminación es función determinante de la situación estímulo sexual. En este sentido, las leyes que la determinan establece que a mayor discriminación, mayor será la variabilidad de la fisiología del individuo. Esto se rige también bajo las reglas establecidas del sentir y no pensar, dar y recibir. Todo esto, el sustento teórico, en base al experimento previamente simulado, genera una serie de conclusiones. La primera de ellas establece que hombres y mujeres son capaces de generar una respuesta sexual debido a una condición que se encuentra intrínsecamente relacionada con la fisiología humana del individuo. De esta misma manera, esta condición genera que cualquier respuesta
es originada tras una situación de estimulación y en donde, finalmente, la homosexualidad no es más que una muestra de la universalidad de la relación que existe entre lo que se conoce como situación, estímulo sexual, respuesta sexual. Muchísimas gracias.